Hace más de 500 años, antes de que Cristóbal Colón llegara a América, un grupo de intrépidos navegantes del norte ya había explorado el continente, desafiando el peligroso océano Atlántico en busca de nuevas tierras. Estos exploradores eran los vikingos, un pueblo feroz y audaz, conocido tanto por su habilidad en la guerra como por su destreza en la navegación. Su historia en América comienza con un hombre clave, Eric el Rojo, un vikingo de fuerte carácter y gran espíritu aventurero. En el siglo X, Eric fue desterrado de Islandia debido a una disputa violenta, un destino común en una sociedad donde la ley castigaba con el exilio a los que causaban problemas. Sin un lugar al que ir, Eric decidió navegar hacia el oeste, explorando las frías y desconocidas aguas del Atlántico hasta que llegó a una enorme isla que, a pesar de su clima extremo, tenía áreas fértiles y recursos suficientes para establecer una colonia. Para atraer más colonos, la llamó Groenlandia, Tierra Verde, aunque en realidad, gran parte del territorio era helado. Groenlandia se convirtió en un punto clave para la expansión vikinga, pero pronto surgieron rumores de tierras aún más lejanas. Se decía que un comerciante llamado Bjarni Erjolfsson había sido desviado por una tormenta y había divisado tierras desconocidas al oeste. Aunque Bjarni no desembarcó, su relato intrigó a los vikingos, y quien decidió comprobar la veracidad de la historia fue Leif Erikson, el hijo de Eric el Rojo. Alrededor del año 1000 d.C., Leif organizó una expedición con un grupo de valientes exploradores, zarpando desde Groenlandia con el objetivo de descubrir lo que había más allá del océano. Tras días de navegación, la expedición de Leif llegó a una tierra fría y rocosa, sin árboles ni recursos abundantes. La llamaron Helluland, Tierra de Piedras, que hoy se cree que corresponde con la isla de Baffin en Canadá. Al no encontrar utilidad en este lugar, continuaron navegando hacia el sur y llegaron a una región más hospitalaria con densos bosques y costas llenas de vida salvaje. La llamaron Markland, Tierra de Bosques, probablemente en la actual costa de Labrador. Sin embargo, el verdadero hallazgo fue cuando avanzaron aún más al sur y encontraron una tierra fértil con ríos, lagos y frutos silvestres, incluyendo lo que describieron como uvas, aunque algunos historiadores creen que podrían haber sido bayas. Este paraíso natural fue bautizado como Vinland, Tierra del Vino, y se cree que corresponde a la actual Terra Nova, en Canadá. Los vikingos establecieron un pequeño asentamiento en Vinland, construyendo casas de turba similares a las que usaban en Groenlandia. Aquí encontraron abundante madera, un recurso escaso en Groenlandia y sumamente valioso para la construcción de barcos y herramientas. Pero aunque Vinland parecía un lugar ideal, la presencia vikinga en América no duró mucho. Uno de los principales problemas que enfrentaron fueron los encuentros con los nativos americanos, a quienes llamaban Skrallings, un término que en nórdico antiguo se usaba de manera despectiva para referirse a los pueblos indígenas. Al principio, parece que hubo cierto intercambio comercial entre ambos grupos, pero las tensiones aumentaron y pronto estallaron violentos conflictos. Los vikingos, aunque feroces guerreros, estaban en clara desventaja numérica, y sus armas no les garantizaban la victoria contra grupos más numerosos de nativos, bien adaptados al territorio. Además de los enfrentamientos con los indígenas, otros factores contribuyeron al abandono de Vinland. La distancia con Groenlandia hacía que el asentamiento fuera difícil de mantener, ya que los viajes eran largos y peligrosos. A diferencia de las colonias en Islandia o Groenlandia, Vinland no era parte de un gran plan de expansión, sino más bien una expedición temporal. Con el paso del tiempo, los vikingos decidieron que no valía la pena seguir luchando por un asentamiento tan lejano y poco seguro, por lo que finalmente abandonaron Vinland y regresaron a Groenlandia. Durante siglos, la historia de los vikingos en América quedó enterrada en las antiguas sagas nórdicas, relatos transmitidos oralmente que hablaban de los viajes de Leif Erikson y de los asentamientos en Vinland. Sin embargo, fuera de Escandinavia, nadie tomaba en serio estas historias, y con el tiempo se consideraron más mitos que hechos históricos. No fue hasta el siglo XX cuando se halló la prueba definitiva que cambiaría la historia. En 1960, el arqueólogo noruego Helge Ingstad y su esposa, la arqueóloga Anne Stein,
Ingsta, descubrieron en Lance Oaks Meadows, en Terranova, los restos de un asentamiento vikingo. Excavaciones revelaron estructuras de viviendas similares a las que los vikingos usaban en Groenlandia e Islandia, así como herramientas, clavos de hierro y otros artefactos de origen nórdico. Este hallazgo confirmó sin lugar a dudas que los vikingos habían llegado a América casi 500 años antes que Colón. Hoy, Lance Oaks Meadows es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un recordatorio de la audacia de los vikingos, los primeros europeos en pisar América. Aunque su estancia fue breve y su impacto limitado, su hazaña sigue siendo una de las historias más fascinantes de la exploración humana. Los vikingos no solo desafiaron los océanos y los peligros de lo desconocido, sino que también demostraron que siglos antes de las grandes exploraciones del Renacimiento ya existían civilizaciones capaces de conectar continentes lejanos. Las expediciones vikingas no se limitaron únicamente a Vinland, sino que formaban parte de un fenómeno más amplio de exploración y expansión que los llevó a recorrer vastas extensiones del mundo conocido y desconocido. Durante la llamada Era Vikinga, aproximadamente del 793 al 1066 D.C., estos intrépidos navegantes no solo establecieron asentamientos en Islandia y Groenlandia, sino que también llegaron hasta las costas de América del Norte, exploraron el mar Caspio, incursionaron en el Mediterráneo y fundaron colonias en las islas británicas, Francia y Rusia. Su destreza en la construcción naval les permitió desarrollar barcos ligeros y resistentes, como los Drakars y los Nars, capaces de surcar ríos, mares y océanos. Estos barcos eran tan avanzados para su época que les otorgaban una movilidad sin precedentes, permitiéndoles viajar grandes distancias en tiempos relativamente cortos. Aunque a menudo se les recuerda como feroces saqueadores, la realidad es que los vikingos también eran grandes comerciantes, colonizadores y exploradores, desempeñando un papel crucial en la conexión de diferentes culturas de la época. Sus rutas comerciales abarcaban desde Escandinavia hasta Constantinopla y Bagdad, y comerciaban con bienes tan diversos como pieles, ámbar, esclavos, seda, especias y metales preciosos. De hecho, hay evidencia de que algunas de sus expediciones llegaron tan lejos como Asia Central, lo que demuestra que los vikingos no solo exploraban nuevas tierras, sino que también establecían redes comerciales duraderas en los lugares que visitaban. En el contexto de las expediciones hacia el oeste, las travesías hacia América no fueron hechos aislados. Aunque Leif Erikson fue el más famoso de estos exploradores, otros vikingos también intentaron asentarse en Vinland y explorar aún más lejos. Se dice que su hermano, Thorvald Eriksson, realizó otra expedición poco después de la de Leif, explorando la costa de Vinland y adentrándose en sus ríos y bosques. Según las sagas, en una de estas expediciones, los vikingos encontraron a un grupo de indígenas durmiendo bajo sus botes y, temiendo que fueran enemigos, los atacaron. Sin embargo, esto desató una gran represalia por parte de los nativos, quienes más tarde regresaron en gran número y contraatacaron con ferocidad. En uno de estos enfrentamientos, Thorvald fue alcanzado por una flecha y murió, convirtiéndose en el primer vikingo en morir en América. Más tarde, otro grupo liderado por Thorfinn Karlsefni, un comerciante islandés, intentó establecer una colonia más grande en Vinland, trayendo consigo no solo guerreros, sino también mujeres y niños, con la esperanza de fundar un asentamiento permanente. Sin embargo, a pesar de su determinación, los conflictos con los nativos y la dificultad de mantener el asentamiento hicieron que abandonaran la idea y regresaran a Groenlandia después de algunos años. Se cree que estas expediciones continuaron durante algún tiempo en menor escala, con exploradores y comerciantes nórdicos que cruzaban el Atlántico en busca de madera y otros recursos valiosos, pero sin una presencia permanente en el continente. El legado de las exploraciones vikingas en América es un testimonio del espíritu aventurero de este pueblo que desafió las fronteras del mundo conocido mucho antes que otras civilizaciones europeas. Aunque sus intentos de colonización en el Nuevo Mundo fueron efímeros, dejaron una huella imborrable en la historia de la exploración. Durante siglos, los relatos de Vinland parecían poco más que leyendas hasta que el descubrimiento de Lance Oaks Meadows en el siglo XX
confirmó que las sagas nórdicas contenían hechos reales. Este hallazgo arqueológico sigue siendo un hito en nuestra comprensión de la historia global, ya que demuestra que los primeros contactos entre europeos y el continente americano ocurrieron casi medio milenio antes del famoso viaje de Colón en 1492. Hoy, los investigadores continúan buscando nuevas evidencias de la presencia vikinga en América, y algunos creen que podrían existir otros asentamientos aún no descubiertos. A medida que avanzan las excavaciones y el análisis de documentos antiguos, es posible que en el futuro sepamos aún más sobre los viajes vikingos y su impacto en la historia del mundo. Lo que es seguro es que estos navegantes nórdicos no solo desafiaron el Atlántico, sino que también abrieron la puerta a una historia que todavía estamos explorando y comprendiendo.